República Dominicana asumió un gran reto y un gran compromiso en el 2015 con la comunidad internacional. Reducir en un 25% la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este compromiso, verificable y con mayores alcances al quinto año de haber arribado al Acuerdo de París. Transcurre diciembre del 2020 y República Dominicana se complace en anunciar su más reciente contribución con los nuevos niveles de reducción de estos gases contaminantes. Con el mensaje central vamos a recibir al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, doctor Max Puig. Perdón, que me van a dar una ayudita. Vamos a bajar el podio, me dijeron. Perdón, es que vamos a presentar unas láminas y no quiero que mi figura interfiera en la observación de esas láminas. Lo ponemos aquí. No, es que me lo ponga aquí. Así, perfecto. Muy buenas tardes. Distinguidos ministros, Miguel Seara Jato, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señor Giancarlo Marra, en representación del ministro de Hacienda, distinguido señor Pablo Vieira, que nos está compartiendo con nosotros desde Washington, y de manera particular a todos y cada uno de ustedes que son altos funcionarios, representantes de organizaciones empresariales, sociales, de universidades y personas muy vinculadas al tema del cambio climático. Saludo en particular, nos acompaña el ex vicepresidente ejecutivo de este consejo, el primer vicepresidente ejecutivo de este consejo, señor Omar Ramírez, está con nosotros. Me complace. Bien, vamos a tener yo voy a hacer una presentación, me toca hacer una presentación de esta contribución nacional determinada de República Dominicana 2020. Pero debo comenzar señalando que es cierto, el cambio climático representa la mayor amenaza para la humanidad de nuestros días. Aunque temas coyunturales de una importancia decisiva, estén concentrando la atención nuestra y la de todos los países del mundo. Me refiero a la pandemia de la COVID-19 y a la crisis económica y a los graves problemas sociales que ésta acarrea. No obstante que estos fenómenos estén llamando nuestra atención y se entiende perfectamente, los efectos crecientes de la crisis climática están frente a nosotros. No hay un día que nosotros no observemos
cómo la crisis climática toca a nuestras puertas, afecta nuestras casas, destruye nuestras economías. Al respecto, debo recordar bueno. Bien. Debo recordar lo siguiente, y es que el advenimiento, antes de comenzar con las láminas, recordar, como ya lo han hecho quienes me precedieron en el uso de la palabra, hay que recordar que el advenimiento del sistema de producción industrial significó el desarrollo de formas de producción, distribución y consumo que generaron el calentamiento global y el cambio climático. Esto, que había sido puesto en duda en un primer momento, ha sido establecido en los últimos años de manera incontrovertible. Esa convicción ha llevado a respuestas. La primera de esas grandes respuestas fue la Convención Marco sobre el Cambio Climático en 1992. Pero la respuesta más reciente es el Acuerdo de París. República Dominicana, como la generalidad de los demás países del mundo, asumió ese Acuerdo de París. En ese acuerdo los compromisos son diferenciados, no son los mismos para los países desarrollados y para los países en vías de desarrollo. Dentro de ese marco, ¿a qué nos hemos comprometido? ¿Qué se espera de República Dominicana? Que, como se sabe, es un país que apenas genera el 0.06% de la emisión de los gases de efecto invernadero, que es la que genera el calentamiento global y, por ende, el cambio climático, y sin embargo somos de los países más afectados por el fenómeno. Eso, en este caso, se ha establecido que los compromisos, las obligaciones son diferenciadas. En el caso en sentido general, se trata de, en particular para los países en vías de desarrollo, se trata de contribuciones voluntarias. Sin embargo, a medida que van pasando los años, pues está claro que esa contribución, esos compromisos, tienden a hacerse más precisos, tienden a hacerse más definidos. Y esa es la gran diferencia entre el compromiso establecido por República Dominicana en el año 2015 al compromiso que nosotros estamos estableciendo ahora con la segunda contribución nacionalmente determinada en el año 2020. De lo que se trata es de los avances. En realidad, se nos pide a nosotros y a todos los países del mundo ir más lejos. Se nos pide tener una ambición climática acrecentada. Se nos pide que hagamos más. Se nos está pidiendo fundamentalmente hoy en día 4 aspectos. Se nos está pidiendo que las contribuciones nacionalmente determinadas, como las que vamos a anunciar hoy, sean revisadas, eso es lo que hemos hecho en este proceso de estos meses, sean ampliadas y que la misma exprese una mayor ambición climática, que los logros sean más elevados. Segundo, se nos está pidiendo también, digo a nosotros, a todos los países del mundo, que establezcamos estrategias a largo plazo para lograr emisiones netas de valor cero, es decir, una neutralidad climática. En tercer lugar, se está pidiendo un mayor compromiso para la financiación del enfrentamiento de la crisis climática, diferenciado en el caso de los países desarrollados y en el caso de los países en vías de desarrollo, pero compromiso financiero en los dos casos, voluntario en el caso de los en vías de desarrollo de manera completa, pero es el tercero. Y en cuarto lugar, se nos está solicitando, cuando digo se nos está solicitando, la humanidad nos pide, nos está exigiendo
que establezcamos planes de adaptación ambiciosos y las políticas que correspondan. El actual gobierno de la República, establecido el 16 de agosto de este año, ha sido muy claro en responder de manera positiva a estas solicitudes que nos hacen el planeta y sus habitantes. Esa clara definición del gobierno de la República se expresó, como bien señaló el ministro Jorge Mera, con la convocatoria de parte del presidente de la República a la primera reunión del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en toda su historia. En segundo lugar, en ocasión de ese consejo, el presidente de la República hizo muchos anuncios, pero en particular destacó que era una aspiración de República Dominicana alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Ese planteamiento del presidente de la República y esa voluntad manifiesta con la convocatoria, en la convocatoria del Consejo, se expresó también mediante la emisión del decreto 541-20, estableciendo un sistema MRV, un sistema de medición, registro y verificación de la emisión de los gases de efecto invernadero. Al respecto, debo señalar que ese decreto establece las responsabilidades de diversos ministerios y estamentos de la administración pública en cuanto a todo lo que haya que cumplir para realizar, ¿verdad?, cumplir con esos objetivos. De paso, señalo que con ese decreto República Dominicana pasa a ser el cuarto país de América Latina en disponer de un instrumento legal de ese tipo. Pero ese compromiso del gobierno de la República se expresa también a través de mensajes simbólicos. El mensaje simbólico que expresa el presidente de la República desplazándose en un automóvil eléctrico, en realidad está expresando está anunciando una política a favor de la movilidad eléctrica. Lo mismo que cuando el presidente hace anunciar que el Palacio Nacional va a ser alimentado por paneles solares, nos está diciendo que nos está trazando la ruta en el sentido de que debemos ir, ¿verdad?, y es hacia las energías renovables. Esto, además de las reiteradas ocasiones en que el presidente ha insistido en el tema, como fue el caso de su participación en la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde vinculó el tema del cambio climático con la seguridad misma de los países, particularmente de países como el nuestro, país insular en desarrollo. Es dentro de ese marco que se inscribe la elaboración de esta mejora y actualización de la contribución nacionalmente determinada de República Dominicana. Debo decir también, como ya se ha destacado, que esto no es un esfuerzo del gobierno, ni mucho menos un esfuerzo del Consejo Nacional, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Esto debe ser un esfuerzo de toda la sociedad y de todo el gobierno. Justamente por esa razón es que el proceso de mejora y actualización fue un proceso que podemos calificar como eminentemente participativo, inclusivo, dinámico, transversal y multisectorial, en la que se han abordado los temas desde diferentes visiones, y a través de toda una serie de diálogos. Destaco también el aporte del sector privado, del compromiso que ha manifestado a través de sus organizaciones gremiales y asociaciones, muy claramente, expresándose muy claramente a favor de una economía baja en emisiones y resiliente al clima. Y justamente asumiendo opciones de mitigación
y medidas de adaptación. Aquí tenemos, si se quiere, el cronograma, la línea de tiempo que se ha agotado para este proceso de elaboración de la mejora y actualización de la contribución nacional determinada de República Dominicana. De manera particular, debo agradecer la participación del gobierno, los diferentes ministerios, es decir, el rol que han jugado para avanzar en la materialización de los acuerdos. Y en ese lugar, dentro de ese contexto, debo señalar que agradezco a todos los ministerios que participan en el Consejo, pero de manera muy particular a los ministerios que forman parte de su comité directivo. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Ministerio de Hacienda, que han sido decisivos en este proceso. Por igual, reconozco la participación de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, de la sociedad civil en general y de los organismos multilaterales y de cooperación internacional que han participado en este proceso. Aquí están señaladas, no tengo que mencionarlas, son muchas, pero sí quiero destacar de manera particular el NDC Partnership y todos los socios del NDC Partnership, bueno, los sistemas de cooperación europea, asiáticos que han participado, las agencias que constituyen las Naciones Unidas y demás. Ahora, para realizar todo este trabajo, nosotros hemos partido, también como se ha señalado, del Acuerdo de París, por un lado, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por otro lado, y de las estrategias y planes sectoriales nacionales y las diferentes prioridades establecidas por estos órganos sectoriales. Ahora, los insumos principales han sido, bueno, se me fue un poco adelante ahí, pero los insumos fundamentales han sido diferentes planes y proyectos ya elaborados, el proyecto de descarbonización que ha sido actualizado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el paquete de acción climática mejorada del NDC Partnership, diferentes estudios, en fin, los resultados de consultas bilaterales y los aportes de la cooperación. Pero lo fundamental de todo esto, es que en todas estas contribuciones han conducido a este plan, es decir, a este plan de mitigación, a esta contribución nacional determinada, es decir, con esa mejoría de la ambición climática. Y debo señalar un soporte fundamental, que es el siguiente. Y es que todos los objetivos nacionales deben estar alineados con los planes de acción climática con los planes de acción climática. Y en esto, la alineación con la planificación nacional es absolutamente esencial. Y yo quiero también en ese sentido destacar el extraordinario esfuerzo que está realizando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo por hacer que la planificación se haga presente en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno de la República Dominicana. Es decir, la planificación el MEPIP quiere que la planificación, es un hecho de voluntad política, que la planificación permee toda la administración pública nacional. Y nosotros aspiramos, desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que la acción climática también permee toda la institucionalidad dominicana a través de ese esfuerzo que está desarrollando
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora, todo esto me conduce a señalar en dónde se sitúan los objetivos fundamentales de esta contribución nacional. El componente de mitigación en la contribución es absolutamente esencial. Y aquí bueno, no lo veo, pero no me puedo entretener en este asunto. El objetivo fundamental es lo siguiente: que el componente de mitigación se mantiene en el año de referencia del año 2010. El objetivo es que República Dominicana reduzca su emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero hay una modificación. En la reducción propuesta en el primer compromiso era que República Dominicana se comprometía a reducir el 25% de sus emisiones al año 2030, pero ese 25% estaba totalmente condicionado al apoyo, al sostén de la cooperación financiera exterior. Y el cambio en la ambición climática, el incremento en la ambición climática de República Dominicana consiste en que no va a ser un 25% el compromiso de reducción de República Dominicana, sino de un 27%. Pero más importante todavía que esa cifra, que ese paso del 25 al 27% en la reducción, lo más importante es que de ese 27%, solo el 20% va a ser condicionado a la cooperación financiera externa. República Dominicana asume de manera voluntaria un 7% financiar por sí solo, es decir, de manera voluntaria, sin recurrir a los aportes externos, un 7%. Ese 7% distribuido en un 5% correspondiente al sector privado y un 2% al sector público. Y atención, no es retórica y no puede serlo, porque los mecanismos establecidos dentro del marco de la Convención, dentro del marco del Acuerdo de París, descartan la retórica en este aspecto. Ese 5% del sector privado y ese 2% del sector público están debidamente registrados, como en el caso del sector público, como proyectos en desarrollo, proyectos en ejecución, es decir, una parte de ellos ya ejecutados, y el 2% debidamente registrado en el presupuesto nacional y otros instrumentos de planificación. Es decir, que República Dominicana con esto da realmente un salto importante. Al igual que estas medidas, bueno, estas cifras pueden aumentar, pueden incrementarse porque esto está basado solamente en cifras y datos absolutamente comprobados. Y solo en algunos sectores, como el de energía, pudimos levantar datos completos de los que podamos estar absolutamente seguros. Es decir, que el incremento de la ambición climática de República Dominicana puede ir mucho más allá, pero este es el compromiso. Este 27%, de los cuales 20% condicionado, 7% no condicionado y de los cuales 5% aporte privado, 2% aporte público. Ese es el compromiso. Ahora, al mismo tiempo, se priorizaron dentro de la contribución nacional determinada los sectores de adaptación. Ya eso se había hecho desde el año 2015, pero ahora hemos pasado a establecer mecanismos para la adaptación. No los quiero, tenemos toda una serie de cifras, no vamos a abrumar con cifras, pero sí señalar que en la adaptación del cambio climático
La adaptación se presenta, las prioridades se presentan en 37 medidas en seguridad hídrica, seguridad alimentaria, salud, ciudades resilientes, recursos costeros marinos, turismo y ecosistemas, biodiversidad y bosques. Se estima en 8.715.000 millones de dólares lo necesario como inversión para proceder a estas medidas de adaptación. También habrá otras medidas de carácter marcos habilitantes, fundamentalmente la discusión de la ley marco de cambio climático, siempre desde una perspectiva de coordinación para poder trazar y que la misma ley pueda trazar metas y fijarse objetivos en cuanto a acción climática. Todo cuanto acabo de señalar, nos indica hasta qué punto República Dominicana incrementa su compromiso, es decir, en qué medida amplía su ambición climática. Ahora mismo, con este logro que hemos alcanzado, nos resta cumplir con las formalidades. El objetivo es que ya todo esto esté debidamente puesto en manos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este compromiso mejorado y actualizado pueda ser debidamente registrado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático antes del 31 de diciembre. Este compromiso nos va a servir a nosotros como guía hacia la transición, nos va a servir como guía a la República Dominicana, como transición a una economía de alta eficiencia, una economía baja en emisiones de carbono y permitirá también un aumento en la resiliencia climática. Realmente el desafío es grande. Es cierto, el cambio climático es la amenaza más importante que pende sobre la humanidad, pero todos debemos cumplir con su responsabilidad y República Dominicana está cumpliendo con la suya. Muchas gracias. Gracias.